Seguimos con más información, amigos, y les contamos. Un intento de robo dentro de un centro comercial en Guayaquil terminó en un enfrentamiento armado que dejó 2 muertos, 1 herido y 1 detenido. Ever Moreira se encuentra en el sur de la ciudad y nos comparte los detalles. Adelante, Ever, cuéntanos. Buenas tardes. En efecto, momentos de pánico vivieron decenas de personas en este centro comercial ubicado en el sur de Guayaquil, porque cerca de las 10 de la mañana 3 sujetos ingresaron armados, subieron hasta el segundo piso y allí esperaron que salgan custodios de una empresa de traslado de valores. Una vez que ellos salen, los interceptan y se empieza un intercambio de balas. Cerca de 25 indicios balísticos encontró la policía y resultado de este hecho, 2 delincuentes fueron abatidos. Uno murió en la escena y otro, que fue trasladado al hospital, falleció justamente allí en el hospital del IES Teodoro Maldonado. Además, el tercer delincuente intentó huir, pero por el accionar de la policía y de los guardias de seguridad lograron atraparlo en la parte externa. Dentro de este proceso, pues un guardia de seguridad resultó herido. Vamos a escuchar más información que nos brindó la policía del Distrito Sur. Estamos haciendo el barrido necesario para ver cómo lograron vulnerar la seguridad. Así es, ya tenían cierta información, eso estamos investigando. También les puedo manifestar que tenían antecedentes de este delincuente que está aprendido. Tenía 2 antecedentes en el 2021 y 2023 por robo. Y los ciudadanos se cuestionan por qué dejaron entrar a personas armados. ¿Cuál es el filtro de seguridad en este centro comercial? Es lo que la Policía Nacional investigará. En las siguientes horas realizarán una rueda de prensa para brindar más detalles. Hasta aquí mi reporte desde el sur de Guayaquil. Tendremos los detalles de esa rueda de prensa en nuestra emisión estelar. Vamos ahora a otros temas. Sube a 10 el número de muertos tras el aluvión en Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe. La búsqueda de la gobernadora se intensifica. Sandra Machuca con la información. Sandra. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en la zona 0 aquí en Cansama. Precisamente en este momento vamos a evacuar la zona, que nuevamente existe una alerta de que nuevamente estaría lloviendo en la parte de arriba, lo que pone en peligro la búsqueda. En la siguiente nota les contamos cómo se ha vivido este 4.º día de emergencia. Hubo la presencia del ministro de Salud, quien informó que mayormente se está atendiendo en el área psicológica. Se han solventado todos los daños materiales, las heridas que han tenido, las contusiones, pero principalmente las partes psicológicas, mentales. Son 105 profesionales de la salud que están atendiendo a los afectados en esta emergencia, 8 ambulancias operativas, 7.600 medicamentos y 14.300 insumos médicos que ya se encuentran aquí en nuestra provincia. Las instituciones que coordinan la emergencia solicitaron a la ciudadanía que toda información sobre personas desaparecidas sean reportadas directamente en el puesto de comando unificado. Se ha venido haciendo el trabajo de búsqueda a lo largo del río Zamora, la unión del río Cansama con el río Yacuambi hasta el río Zamora y posterior también a lo largo del río Zamora hasta el sector de los encuentros. Hasta el momento las autoridades han confirmado el hallazgo de 10 personas fallecidas, mientras los equipos especializados mantienen las operaciones para localizar a quienes permanecen desaparecidos. La tarde se hizo un sobrevuelo y llegamos al lugar donde existió un deslave, el cual produjo este taponamiento, donde se acumuló bastante cantidad de agua y posteriormente pues bajó y afectó a través de un aluvión. Mientras tanto, los familiares que lograron recuperar los cuerpos de sus seres queridos han procedido a darles cristiana sepultura en medio del dolor que deja esta tragedia. En este momento nosotros también ya hemos evacuado la zona, la maquinaria está saliendo debido a esta alerta que nos han informado los organismos de socorro. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento, esto es lo que se vive acá en la zona 0. Nosotros tendremos más información más adelante. Buenas tardes, compañeros, ustedes continúan en estudios. Estaremos pendientes de la información, Sandra, muchas gracias. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el año 2019, Macas es cuestionado, entre otros, por gastos millonarios en eventos artísticos. Tras 2 periodos consecutivos en la alcaldía y ante la imposibilidad de reelegirse, Darío Macas había fijado a la prefectura del Oro como su próximo objetivo.
No ha ocultado sus intenciones, al contrario, aprovecha incluso los espacios informativos del municipio para adelantar campaña. Lo que quisiéramos hacer juntos por la provincia del Oro. Comportamiento que no ha pasado desapercibido y sobre el que hay un sinnúmero de cuestionamientos, cosa que ha sido una constante en la administración de Darío Macas, de 43 años, quien hasta 2019 había permanecido fuera de la escena política, pero en esas seccionales consiguió destronar al socialcristianismo de la mano de Unidad Popular y Avanza. En 2023 volvió auspiciado por el movimiento Revolución Ciudadana, con el que se distanció después buscando acercamientos con el gobierno de Daniel Noboa. Macas ha sido un personaje polémico. En 2020 sus oficinas en el Cabildo fueron allanadas en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios. Por supuesto que sí, que vivimos cómodos, sí. Producto de mi esfuerzo y mi trabajo. Solo sé que montaron. Las festividades, otra historia. Solo para los 201 años de cantonización, por ejemplo, se destinó 1,3 millones de dólares en una agenda que incluyó 5 conciertos. Tema que incluso fue observado por la Contraloría. Además, desde esa entidad en 2024 se notificó a la Fiscalía por un incremento de casi $1 millón que no había sido justificado en el patrimonio del alcalde entre 2019 y 2024. Ahora, ante la justicia, él y su esposa, que figuran como accionistas de 2 empresas, una de ellas creada en 2025, enfrentan una investigación por enriquecimiento ilícito. En la mira, según el Ministerio del Interior, un incremento patrimonial de al menos $6 millones, empresas fantasmas y transacciones por centenas de miles de dólares en efectivo. Carlos Acoto, Teleamazonas. El juez Jairo García revocó las medidas alternativas y dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Javier Álvarez Enríquez, dentro del caso Goleada, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada y operaciones de lavado de activos vinculadas al desvío de combustibles. Durante la reinstalación de la audiencia, el magistrado también ratificó la incautación de la residencia familiar del alcalde, ubicada en una urbanización de San Borondón, donde habitan sus hijos. Enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, peculado y comercialización ilegal de combustibles son los delitos que llevaron a prisión a 5 alcaldes del país en el último año. Con la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, por presunto enriquecimiento ilícito, son ya 5 los alcaldes que en el último año enfrentan procesos penales desde prisión. Uno de los casos más complejos es el que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro desde febrero de este año. Desde allí busca defenderse de 3 delitos de los que se le acusa: comercialización ilegal de combustibles, lavado de activos e incumplimiento de decisiones de autoridad competente por retirarse el grillete electrónico. La justicia también investiga al alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, quien está bajo prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi desde hace un mes por el caso Blindaje, en el que se investiga el delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, el burgomaestre habría movido $17 millones de origen presuntamente ilícito. La alcaldesa de Jipijapa, en la provincia de Manabí, Ángela Plúas, fue detenida hace 15 días por presunta delincuencia organizada en el caso Digitador. Supuestamente sería la cabecilla de una estructura dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito. El alcalde de Pujilí, de la provincia de Cotopaxi, José Arroyo, fue llamado ya a juicio tras permanecer casi un año en prisión preventiva por un supuesto peculado en torno a irregularidades en la contratación de obras públicas. Han convertido el Estado en un negocio. Es una consecuencia de que los partidos tampoco hacen lo que corresponden, es decir, procesos de profesionalización. Los ecuatorianos queremos que se luche contra la corrupción, pero que se sancionen como corresponde, no simplemente haciendo que las actuaciones coincidan para quitarse de en medio a rivales posibles en la contienda electoral. Así, estas detenciones frenan la gestión en territorio y cambian el tablero electoral. Belén Merizalde, Teleamazonas. La Asamblea posesionó a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cubrir las vacantes tras la renuncia de Roberto Gilbert el pasado 19 de junio. Se trata del economista Johnny Escobar, quien será principalizado. Asimismo, fueron posesionados el radiodifusor guayaquileño Andrés Mendoza, a quien se le atribuye una posible cercanía con el Partido Social Cristiano, y el abogado Roger Vallejo. Esto se da en medio de 2 procesos clave: la renovación parcial del CNE y el concurso para elegir al próximo fiscal general, paralizado desde el 11 de junio.
Y les contamos, el Consejo Nacional Electoral recibió 286 denuncias contra 214 de los 309 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. El proceso está en etapa de notificación y del 9 al 13 de julio los candidatos podrán ejercer su derecho a la contradicción. Este 8 de julio concluye la etapa de notificación de denuncias a los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para que los postulantes del 9 al 13 de julio puedan presentar su derecho a contradicción, ejercer su derecho a la defensa. De los 309 postulantes al CPCCS, 214 fueron denunciados, con un total de 286 denuncias ingresadas. Tienen que ver con la probidad notoria o por el posible incumplimiento de requisitos. Después de la etapa de contradicción, la comisión verificadora revisará el expediente de cada candidato. Efectivamente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene entre el jueves 13 y viernes 14 de agosto para emitir la resolución sobre el informe que les vamos a emitir. Sin embargo, vienen más fases de impugnación por parte de los postulantes que no fueron beneficiados. También viene la fase de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. El listado definitivo de postulaciones estaría previsto para el 24 de septiembre. No hay un máximo de candidatos que figurarán en la papeleta el 29 de noviembre. ¿Por qué hay tanto aspirante y cuáles son las, la cacofonía, aspiraciones de estas personas? Cuando inclusive el presidente de la República tiene un dictamen de constitucionalidad que si lo acciona y genera la pregunta, podría trasladarse en la selección de autoridades a la Asamblea Nacional. Entonces, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana serían las anticorrupción, de iniciativas de investigación y otras de fortalecimiento comunitario. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Seguimos con más. Machala, Pasaje, Zaruma y Santa Rosa son consideradas zonas de alto riesgo en el Oro por deslizamientos, inundaciones y socavones. Autoridades municipales priorizarán capacitaciones e identificación de zonas en su plan de contingencia. Erika Vera nos tiene los detalles a esta hora. Erika. Así es, buenas tardes. Al menos 4 cantones de la provincia del Oro se encuentran en zona de riesgo. Esto como parte del estudio técnico que han realizado varias municipalidades y prefecturas en el plan de contingencia solicitado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Para conocer un poco más, veamos el siguiente reportaje. El Oro es una de las provincias que históricamente ha registrado inundaciones, deslizamientos y socavones. ¿Qué pasará si llega el fenómeno del Niño? Viajamos hasta la capital orense, Machala, para conocer qué trabajos técnicos de mitigación consideraron las autoridades para elaborar el plan de acción frente al evento El Niño 2026-2027. El Cuerpo de Bomberos de Machala destaca la autogestión y evaluación como organismo de respuesta y rescate. Revisar el equipamiento, hacer planes de compras para implementar y fortalecer más la gestión operativa. Esta entidad reveló que los cantones Machala, Pasaje, Zaruma y Santa Rosa son considerados zonas de alto riesgo. Nos trasladamos a Pasaje. En este cantón, la Dirección de Riesgo Municipal se anticipó a trabajar con la ciudadanía y con técnicos para así identificar las zonas de mayor riesgo. Son vías súper largas, son vías de más de 10 kilómetros, entonces se necesita mucha maquinaria. En Santa Rosa, la preocupación son los diques armados alrededor de varios bienes productivos. A veces se complementa con la marea alta que recibe el río y es donde represa y comenzamos las inundaciones. La duda no solo pasa en qué deben hacer las autoridades del Oro, sino en qué hará la Secretaría de Riesgos. Vamos a estar prestos para trabajar en articulación, vamos a activar si es necesario más carteras del Estado. Mientras las acciones se ejecutan, la ciudadanía aún no se siente preparada para recibir el fenómeno del Niño. Esta información que tengo a esta hora de la tarde desde la provincia orense. Ustedes continúan con más información en estudios. Excelente jornada.